Listo, vamos a ver la descomposición vectorial en el eje X y en el eje Y. Para ello vamos a tener aquí el eje X, parte horizontal, y en el eje vertical el eje Y. Para lo cual vamos a tener un vector al que le vamos a poner un módulo de valor A. Ese va a ser su módulo. Va a tener una dirección que va a ser el ángulo θ con respecto al eje X, como podemos ver por aquí. Y ahora, para descomponerlo, sabemos que vamos a tener una descomposición vectorial, en la cual habrá un vector horizontal y un vector vertical, que sumados me van a dar el vector A. Por ejemplo, aquí trazamos desde la cabeza del vector al eje X una línea recta que es paralela al eje Y. Y luego otra recta paralela que es paralela al eje X. ¿Ok? Ahora, estas rectas forman ángulo de 90 grados, ¿no? Por ello son paralelas entre sí. Ahora, sabemos que al descomponer un vector A, dijimos que lo vamos a descomponer en un vector del eje X y en el eje Y, como podemos ver acá, al cual yo le he llamado al horizontal a sub X y al vertical a sub Y. Esos son los módulos de los vectores, ¿ok? Sabemos que vectorialmente, vamos a tener por aquí una suma vectorial, donde el vector A va a ser igual a la suma del vector a sub X más la suma del vector a sub Y, como podemos ver aquí, ¿ok? Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, para poder hallar el módulo de a sub y de a sub x, vamos a tratar de hallar una relación trigonométrica. Como por ejemplo, nosotros sabemos una relación que tengamos entre el valor, en este caso del vector a, su módulo, y el que se opone al ángulo, el vector que se opone al ángulo. Nosotros sabemos que una relación entre estos dos puede ser el seno, ya que el seno que es igual al vector a sub y entre el vector A. Entonces tendríamos que el seno del ángulo, a que va a ser igual del seno de θ, va a ser igual a quién? Al vector A sub y, al módulo A sub y entre el módulo A. Despejando tendríamos que A sub y va a ser igual a A por seno de θ. Y es ahí donde tenemos el módulo de esta componente A sub y, que va a ser igual al módulo del vector inicial multiplicado por el seno del A. Esa sería nuestra primera relación y luego tendríamos por aquí una de las otras relaciones que sería entre el vector a sub x, su módulo, y el vector original, que sería opuesto entre hipotenusa prácticamente porque se forma un triángulo rectángulo, sería a sub x entre a. Y ese sería el coseno de θ que va a ser igual justo a sub x entre a. Despejando tendríamos que a sub x es igual a por coseno de θ. Y esas serían nuestras dos relaciones que tenemos con respecto a la descomposición del módulo. Ahora, recordemos que este vector a sub y, nosotros, como es vectorialmente, hablamos de vectores, una de las propiedades que se puede trasladar. Y lo podemos trasladar justamente al lado izquierdo. Y tendríamos ya nuestra descomposición vectorial en el eje X y en el eje Y completa. Para entenderlo mejor, vamos a ver un ejemplo en el que nos piden hallar las componentes del vector en el eje X y en el eje Y del vector mostrado cuyo módulo es 10 unidades. Tenemos el vector de 10 unidades cuyo ángulo es 30 grados. Descomponerlo en el eje X y en el eje Y. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Recordemos que lo que habíamos visto anteriormente la descomposición es de tal manera así, ¿no? Un vector en el eje X y un vector en el eje Y. Todos apuntando aparentemente a la misma dirección, ¿no? ¿Ok? Dirección a la derecha porque nuestro vector va para allá. Entonces, para aquí y componente hacia arriba, ¿ok? Entonces, recordemos lo que vimos anteriormente, que a sub y es igual a por seno de θ y a sub x es igual a coseno de θ. En pocas palabras también, para tenerlo así simplificado, el vector que está pegado, el vector que está pegado al ángulo, siempre va a ser a coseno de θ. Y el que está lejos al ángulo va a ser a seno de θ, para mayor entendimiento, porque a veces no nos van a dar el ángulo aquí, sino que nos van a dar el ángulo por acá. ¿Ok? Siempre entienden eso. Ahora entonces tenemos por aquí el a sub y que va a ser igual, simplemente reemplazamos.
a sub y va a ser igual a 10, que es el módulo de nuestro vector, por el seno de ¿qué? De 30 grados, que es el ángulo que forma, seno de 30 grados. Sabemos que seno de 30 es igual a 0,5 o un medio y a sub y tendría un valor de 5 unidades. Y esa sería la descomposición vectorial en el eje Y. Ahora nos vamos a hallar en el eje X. Reemplazando tendríamos a sub X igual a 10 por el coseno del ángulo que es 30 grados. Que está pegado coseno. Y esto tendría un valor de 10 por coseno de 30 en decimales sería 0,866 o de manera fraccionaria sería raíz de 3 sobre 2, ya dependiendo cómo le escriba. Y este a sub x tendría un valor de 8,66 unidades. Y esta sería nuestra respuesta. Y esto ha sido todo por hoy. No olviden seguirnos y suscribirse.